Hola iglesia, qué bendición estar acá con ustedes. Aunque estemos a través de las pantallas, sabemos que hay algo espiritual grande para hoy, para ti, para mí, para todos en casa. Y hoy queremos hablar acerca de la sanidad hoy en día. Muchos han podido hablar sobre cosas que podemos saber o no de la sanidad. Pero hoy vamos a hablar y vamos a ver cuál es el punto de vista de Jesús, cuál es el punto de vista hoy en Cristo acerca de la sanidad. Y yo quiero que vayas allí a Juan 10, versículo 37 y 38. Dice la palabra: no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ahora, esta palabra que acabamos de leer dice de unas obras milagrosas. Y yo digo, ¿qué obras milagrosas hacía Jesús? Si vos lees la Biblia, vos sabes que Jesús iba por todos los pueblos, caminaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Eso era lo que él hacía cada vez que caminaba, que podía ministrar a la gente. Y eran obras milagrosas. ¿Y qué milagros tenían? Sanidades, libertades, habían cosas impresionantes que pasaban a través de él y a través de toda la travesía que él tenía con sus discípulos. Ahora yo te quiero decir que Jesús decía que él hacía las obras de su Padre. Y si tú le crees a Jesús, tú crees también en las obras que hizo Dios. ¿Y qué obras hacía Dios? Obras de sanidad. ¿Qué hace hoy en día las obras de Dios? Es la sanidad. Por eso hoy yo quiero que tú entiendas que la voluntad de Dios para ti y para mí es que seamos sanos. Esa es la voluntad, es un sí quiero de Dios. Pero muchas veces nos encontramos que la condición de nuestro corazón va a indicar la dirección de nuestra vida. Y la condición de nuestro corazón a veces es un corazón incrédulo, es un corazón lleno de tapujos, de resentimientos, de dolor, de falta de perdón, también de falta de sabiduría. Y en eso nos lleva a una dirección equivocada, nos lleva en una dirección de enfermedad, una dirección en donde no queremos estar, pero sin embargo estamos yendo. Hay gente que es muy psicorrígida en sus rutinas y todavía todos los días tienen que cumplir con una rutina de pronto de 1 hora antes de dormir, pero sabe que si no la cumple, no puede dormir esa noche. Tal vez sean unos masajes, tal vez sea escuchar una prédica, que es un buen hábito, pero hay hábitos que son malos y que tienen que hacerlos o si no, no duermen. Tal vez tienen que comer mucho, si no, no duermen, tal vez tienen que hacer mucho ejercicio y si no duermen. O sea, hay rutinas y hay cosas que suceden que no están buenas para nosotros. Sin embargo, nos volvemos esclavos y atados a ellos. A veces nos volvemos esclavos y atados a creer que Dios nos ha venido con todas las bendiciones, pero la sanidad no está dentro de ese paquete. Ahora yo te digo, esto es como un hotel donde nos dice all inclusive. Todo está incluido. La sanidad está incluida para ti y para mí. Ahora, esas son las obras de Dios. ¿Y qué pasó con la enfermedad? ¿Por qué vino la enfermedad? La enfermedad vino por resultado de Satanás, del pecado. Aunque algunas veces Jesús mostró que había enfermedad que venía a causa de glorificar el nombre de Jesús. Entonces, no solamente la enfermedad viene a causa de pecado, de incredulidad. A veces viene por falta de sabiduría o como en varios casos fue para glorificar el nombre de Jesús, para glorificar y poder sean sanados, que glorifique el nombre de Dios. Ahora, a veces tú y yo tenemos una actitud relajada, una actitud de no pasa nada, soy sano, yo por qué voy a escuchar esta prédica, ya la he escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero yo te digo, esta prédica es una prédica y una enseñanza que debes escuchar siempre, porque es como la vitamina D o la vitamina C. Todos los días debemos tomar esa vitamina, sea por el sol, sea con productos cítricos, pero todos los días el cuerpo necesita una cantidad de miligramos en el día para que el cuerpo esté tranquilo y esté bien, que esté saludable. Y si no los tomas, ¿qué va a pasar? Va a ser un déficit, y cuando llegue el momento te va a tocar inyectarte vitamina D, te va a tocar hacer algunos tratamientos. ¿Para qué? Para que vuelva a su normal estado. Entonces, todos los días tú deberías, o una vez a la semana, deberías escuchar algo de sanidad y empezar a creer muchísimo más por tu sanidad, que yo ya soy sano.
estate preparado, porque los días muchas veces no son tan buenos y vienen enfermedades, y cuando tú estás preparado, tú puedes venir y decir: yo soy sano, yo creo en el nombre de Jesús, y lo que quería venir no viene más, ni a tu familia, ni para ti, para nadie más. Ahora, en la Biblia hay evidencia de bendiciones y maldiciones. En el Antiguo Pacto vemos cómo Dios maldice al pueblo que no obedece, pero también bendice al pueblo que sí lo hace. Y en Deuteronomio 28, versículo 61, dice: el Señor te aflijará hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aun con las que no se mencionarán en este libro de instrucción. Entonces, wow, yo leo esto y yo digo: Dios, tú estabas enfermando a la gente. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que hoy en día esto ha sido abolido. Esto ya no existe, porque esto sí nos sirve para ver qué era lo que estaba sucediendo en el Antiguo Pacto. Pero el día de hoy nos tomamos de la palabra, y en Gálatas 3:13 dice la palabra: pero en Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel escuchaban si tú no cumples, estás maldecido. Pero en el Nuevo Pacto, en el pueblo de Cristo, en el pueblo injertado, en los judíos espirituales, que eres tú y soy yo, nos está diciendo: no hay más maldición. Toda la maldición fue llevada en el madero, toda la maldición fue llevada allí, y ya no hay esa maldición, ya no existe. Pero muchos no creen mucho esta palabra, muchos no están sumergidos en lo que dice la palabra de Dios referente a eso, o tal vez se quedaron en el Antiguo Pacto y dicen: yo no estoy tan seguro que esto pueda suceder. Ahora, tenemos que encontrar y escuchar la verdad siempre, no una verdad a medias, porque a veces la gente escucha la mitad y con eso se queda. Es como un teléfono roto o un chisme a medio comenzar, ¿cierto? Entonces debemos estar constantemente escuchando la palabra de Dios, constantemente escuchando la voluntad de Dios para tu vida en la sanidad, en tu cuerpo, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que tú vivas, cómo crees que tú vivas y que yo viva. Ahora, en Romanos 10:17 dice la palabra: así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, escuchamos prédicas como esta, escuchamos adoración, escuchamos la voz de Dios, estamos creciendo en fe. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando somos personas que no solamente somos olvidadizos, que tal vez escuchamos una vez o abrimos nuestra Biblia cuando el pastor nos dice: abran la Biblia lo abren? O sea, no hay un momento de comunión con el Señor, no hay un momento de alabanza en tu casa. ¿Qué pasa con eso? La fe no viene. O sea, tú tienes fe, pero dice que la fe viene por el oír y el oír. Y yo te podré decir: eres sano, yo creo en tu sanidad, voy a orar por vos, pero no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque no ha venido fe, porque no has escuchado una y otra vez. Amén. Entonces todo tiene que ser un proceso. Y te voy a dar esta frase. Esta frase dice: Roma no se construyó en un día. ¿Sí? Roma no se construyó en un día. ¿Qué quiere decir? Que esto es un proceso, es una transformación de tu mente, de la mía, de todos, de poder entender cuál es la voluntad de nuestro Dios bueno. Muchas veces creemos que nuestro Dios es como nuestro Padre en lo natural, que de pronto no fue muy bueno con vos, de pronto no fue muy bueno conmigo, pero nosotros cuando entendemos que Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno, que no tiene nada que ver con nuestro Padre, así haya sido muy malo, nosotros empecemos a entender las verdades de la sanidad, las verdades de la salvación, las verdades de la prosperidad, que es la voluntad de Dios. Ahora, tenemos que entender eso. En Salmos 103:3 dice: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Nuevamente, te está diciendo: Él perdona todos tus pecados y sana tus enfermedades. Entonces, cuando venga el dolor, tú tienes que saber a qué versículo puedes atarte, a qué palabra vas a agarrarte, porque muchas veces va a venir la situación, pero si no tienes de dónde agarrarte, te vas a ahogar.
Es como no tener el salvavidas. Y nuestro salvavidas es la palabra de Dios. Es cada promesa que Dios ha dado para tu vida. Y en estos momentos donde empieza el coronavirus con la Delta, la Alfa y vienen otras más, pues no importa. Pueden venir las que quieran, ¿cierto? Y 1000 y 10,000 y las que sea, pero yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios está conmigo y Dios me va a sanar en toda situación y me va a proteger como lo ha hecho contigo y con tu familia. Amén. Ahora, pero espiritualmente hablando, podemos hablar de 3 tipos de personas y yo quiero que te ubiques a ver qué tipo de persona eres. 3 tipos de personas en el mundo en esta creencia de la sanidad. La número 1 es la que rechaza totalmente esta creencia de que Dios nos ha venido a sanar en este tiempo. Dice, ¿qué quiere decir? Cuando una persona rechaza, hace referencia a una acción que hace cuando no quiere ver o creer en algo. O sea, te pone una mano allí y te dice, no lo creo. Cuando de pronto tal vez alguien te está tocando a la puerta, te está vendiendo algo y vos decís, no quiero, no necesito. Estás rechazando algo que se te está ofreciendo. ¿Qué quiere decir? Que se te ofreció esta palabra de sanidad. Se te mostró la palabra que Dios tiene en cuanto a eso, pero tú la has rechazado. Y cuando la rechazamos, allí no hay nada que hacer. Es muy complicado. Ahora, esta es el primer tipo de personas. El segundo tipo de personas son estas personas que dicen que aceptan a medias. ¿Qué son? Ellos aceptan que la sangre de Jesús está para la remisión de todos los pecados solamente, pero niegan la obra redentora de Cristo que incluye la sanidad. Nuevamente, el Salmo 103, 3, que dice, perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Qué quiere decir? Las dos. Pero hay gente que come a medias o no le gusta este tipo de enseñanza y dice, bueno, la sanidad no es para hoy en día. Hoy Dios me puso esta enfermedad para que yo fuera más humilde. Claro, Dios es un Dios misericordioso pero justo y si yo pequé, el Señor me va a castigar y ahora este castigo es gracias a mi pecado. ¿Sí? Y empezamos a hablar cosas que no sabemos y hablamos mal y nos va mal. ¿Hay cristianos que se enferman? Claro que sí. ¿Hay cristianos que se mueren? Claro que sí. Pero que sea la voluntad de Dios, esa es otra respuesta. Amén. Ahora, este aceptar a medias es complicado porque la gente no está inmersa en una verdad, está a medias tintas. Y personas que están así son fáciles de confundir, pero también son fáciles de consolidar. Así que si tú tienes personas cercanas que son así, que no saben muy bien, están a punto para que tú les puedas presentarles al Señor. Muchas veces nos podemos ver en las rutas de Argentina, casas del Gauchito Gil, no sé si usted ha visto, o autos donde tienen ahí el cordoncito rojo y uno dice, estos creen en el Gauchito, creen en estas situaciones, en estas cosas. Pero cuando yo veo eso, yo veo una persona que está buscando de algo espiritual, está buscando de algo más grande, de algo que lo ayude. Y yo veo ojos de fe. Él ve algo que nadie ve, él quiere encontrarlo. Y cuando hay ojos de fe, yo creo que está el terreno listo para que tú y yo podamos predicarle al Dios de sanidad. Amén. Ahora, el número 3 son las personas que creemos en que la redención incluye las bendiciones de Dios, que son la salvación, la sanidad, ¿cierto? De todas las enfermedades y dolencias. Ahora, estas personas aceptamos toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. No estamos en la mitad y no estamos en los que rechazan. Estamos allí creyendo lo que Dios dijo acerca de la sanidad. Y está bien, hay situaciones que vienen, de pronto viene una enfermedad por falta de sabiduría, por cosas que no has resuelto de tu pasado, resentimientos, falta de perdón. Pero nosotros tenemos que hacernos un checklist, revisarnos totalmente y saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué estoy enfermándome tanto? En la iglesia y siempre hemos sido unas personas muy sanas con mi esposo y mis hijos, gracias al Señor, pero yo me puedo encontrar con mucha gente que se enferma muy habitualmente. Y cuando pasa eso, trato siempre de hablar con estas personas y decir, ¿qué es lo que está pasando? Preguntarles en su corazón qué ha pasado. Si es una enfermedad por falta de sabiduría, tal vez en un invierno no salir abrigado,
Tal vez ver que alguien está con algún tipo de gripe y estar muy cerca, ¿cierto? Hacer cosas que no son sabias, ¿no? Y eso es una cosa, pero si vos sos muy joven, vos sos fuerte, comes bien, tienes dieta saludable, haces las cosas bien, no deberías enfermarte tanto. Pero hay gentes que se enferman mucho y a veces es llamar la atención, a veces son resentimientos guardados, a veces son cosas que tienen en sus corazones que hasta que no son sanadas se van a manifestar de una u otra forma. Y una forma puede ser la enfermedad. Entonces recuerde, como le digo, en la dirección de tu corazón va tu destino. Ahora, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros vemos en la palabra de Dios gente que pone un versículo y en la Biblia está llena de versículos que tú puedes tomarlo para ti y vas a decir, es mío, pero no era para ti. Era para otro tiempo, era para otro tipo de gente, ¿cierto? Y los tomamos fuera de contexto y generamos un pretexto. Y decimos, mire, Dios enfermó a esta mujer con flujo de sangre, entonces yo también podría estar enferma de eso. O sea, lo tomamos totalmente loco. Entonces yo te digo, no tomes eso fuera de contexto. Amén. Ahora, la sanidad es para todos y no hace acepción de personas. Tú no te puedes creer tan especial como para que Dios no te toque. No te puedes creer tan especial para que Dios no te hable. ¿O por qué? ¿Qué pecado tan grande? ¿Cierto? Que no estuvo en la cruz del Calvario. Fue tal que tú hiciste para que Dios no te pueda sanar. Para que la palabra de Dios no sea tampoco viva para ti. No, no es así. La palabra de Dios es para todos, absolutamente para todos. La sanidad divina está disponible para todos y es hoy. Yo podría decir que está a un clic de creer. No es a un clic de distancia, sino a un clic de creer. Tú solamente créelo. Muchas veces tú tienes que levantarte a trabajar y hacer cosas y decir, wow, tengo que seguir adelante. Bueno, así como lo haces para tu trabajo, hazlo cuando estás enfermo. Empieza a creer. Si hay dolor, claro que hay dolor. Si hay situaciones, claro que hay situaciones. Pero te debes empezar a creer por tu sanidad. Empezar a creer que tú estás limpio, que tú estás sano, que aunque venga el dolor, creemos que hay un Dios más grande que te está sanando en este momento. Y yo no sé si estás enfermo o te has sentido mal físicamente, pero yo quiero que pongas tu mano en el lugar donde tú te sientas enfermo. Y tal vez tú me dices, no, yo no estoy enfermo. Bueno, pon tu mano en tu corazón. Y yo quiero orar por vos y yo quiero creer en el nombre de Jesús que empieza a venir ese espíritu de fe y que empiezas a creer por la sanidad tuya y la sanidad de los demás. A la sanidad de tus familiares, que empieces a orar por aquellos que les hace falta y que esa fe que tú tienes pueda invadir a otros, que sea un contagio de fe, un contagio de sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que somos sanos, yo declaro que viene espíritu de fe, que a través de esas pantallas tú estás sanando, tú estás liberando, Señor, y que hay espíritu de fe para otros, y para que esos otros puedan ver y glorificar a Dios por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, el tiempo de caminar de fe en fe es ahora. La sanidad es real para quienes la reciben, para quienes la creen. Y qué lindo es poder caminar en sanidad, caminar en fe, poder entender que Dios nos ha sanado, que la voluntad de Él es sanarnos. No es una voluntad de enfermarnos, ni de estar tristes, ni de estar con dolor, no, es sanarnos. Ahora, hay obstáculos para la sanidad y el obstáculo ante la sanidad no es Dios. El obstáculo ante la sanidad somos nosotros mismos, nuestra incredulidad. Como hablábamos, resentimientos no cerrados, no cortados, falta de perdón, dolor, ¿cierto? O estar creyendo lo que Dios no dice, no ha dicho nunca. Ahora, vamos a hablar hoy de una historia porque Jesús sana a la gente. Y vemos en Juan 5, de versículo 5 al 9, dice la palabra de Dios, después que Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cercana de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, al que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban
tendidos en los portillos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre llega alguien antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Amén. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y hoy Dios te dice: ponte de pie. A veces tenemos excusas, decimos que Él no me lleva a la iglesia, que es que el pastor no viene a orar por mí, que es que el líder no me llama, que es que no me animan en fe. Y Dios te dice: tú puedes ser sano solamente al escuchar esta palabra de sanidad. Solamente al escuchar una alabanza puedes ser sano. ¡Oh! ¿Tanto es así? Claro que sí. Porque en la alabanza de Dios hay poder, en la oración, en la comunión de Dios hay poder. Hay milagros que obran sin que ni siquiera tú entiendas por qué está sucediendo, pero Dios viene y obra. Y este hombre allí en el estanque de Betesda, él llevaba muchos años, y tal vez tú llevas muchos años buscando una sanidad, tal vez en tu corazón, tal vez es físicamente, pero este hombre estaba esperando 38 años y Jesús le asombró que estuviera 38 años allí. Y en esa época, cuando allí en ese estanque las aguas se movían, que todos sabían cuál era la época que venía allí como el Espíritu Santo o la presencia de Dios más bien, y se movía el estanque, el primero que llegaba al estanque y se tiraba al agua salía sanado. Claro, yo me imagino muchos se habrán lanzado, pero sabían que solamente el primero podía salir sano, solo el primero. Y este hombre se quejaba, decía: no hay nadie que lo haga por mí, no hay nadie que me empuje. Yo me imagino a este hombre esperando 38 años en la puerta, pero yo creo que él estaba cerca del estanque. Yo creo que después de esperar 38 años estaba ahí al lado esperando. Tal vez yo me hubiera puesto como que en rollito para que caerme de una vez, ¿cierto? Que no necesitara a nadie. Pero este hombre decía: no había alguien, y él estaba en la puerta, o sea, no estaba tan cerca. Este hombre era un hombre que necesitaba una ayuda de fe. Tal vez tú tienes a tu papá, a tus hijos, tal vez a tus nietos, tus abuelos, que necesitan un empuje de fe. Y yo hoy te digo que Dios te está diciendo: levántate tú. Y le dice: levántate y sé sano. Yo quiero que ores por esas personas que han estado enfermas. Ores por esas personas que también han perdido a alguien a causa de COVID o cosas externas, puede ser. Pero yo quiero que ores por ellos para que ellos puedan entender la verdadera voluntad de Dios, que es ser sano, ser libre, que es ser salvo. Amén. Porque Dios quiere que seamos salvos hoy. No es necesidad los ritos ni las cosas externas. Dios tiene la sanidad para ti hoy acá en tu espíritu. Y cada vez que venga la enfermedad, tú la contraatacas. Tus herramientas son la adoración, la alabanza, la palabra, y estás fuerte espiritualmente, porque cuando viene el enemigo, tú estás fuerte y tú puedes pelear la buena batalla de la fe. Y yo creo en el nombre de Cristo que sales de esta enseñanza, sales de este lugar donde vayas y donde tengas que ir con un espíritu de fe superior, que es un espíritu de fe de Cristo, sano, libre para sanar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si es la primera vez que nos escuchas, yo quiero que tú puedas hacer una oración conmigo. Yo puedo que puedas recibir el mayor regalo, que es el regalo de la salvación. Este regalo que incluye la libertad, la prosperidad, la sanidad. Y para eso solamente es orando, es dando y declarando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces yo quiero que por favor ores, digas esto después de mí: Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Amén, amén. Y no dolió, pero es poderoso en el cielo. Yo te digo, Dios tiene algo maravilloso para tu vida a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Iglesia, nos vemos, los amo en la próxima vez que nos conectemos.